Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro, a muchos les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha conquistado nuestros corazones y, lo más importante, de un día muy especial en Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel celebrando el Día del Niño. Prepárense para conocer detalles, anécdotas y momentos emotivos de cómo esta pareja, a la que tanto queremos, decidió hacer de un día festivo algo verdaderamente inolvidable para los más pequeños. Vamos a sumergirnos en la magia, en la alegría y en la nobleza que mostraron Kerem y Hande en esta fecha tan significativa. Así que pónganse cómodos porque esto va a estar increíble. Y antes de que empecemos, ya saben, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. El 23 de abril en Turquía es una fecha muy especial. Es el Día del Niño o como se conoce localmente Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram, que se traduce como Fiesta de la Soberanía Nacional y de los Niños. Este día conmemora la apertura de la Gran Asamblea Nacional de Turquía en 1920 y, desde entonces, se ha convertido en una celebración dedicada a la infancia. Es un día de festividades, de alegría, de regalos y sobre todo, de honrar a los niños y su futuro. Y aquí es donde entra nuestra querida pareja, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Aunque no tengo datos precisos sobre el 23 de abril de 2025, obviamente el futuro no lo puedo predecir. Sí sé que tanto Kerem como Hande siempre han mostrado una gran preocupación y cariño por los niños. Han participado en múltiples eventos benéficos, han visitado hospitales infantiles, y siempre han expresado su deseo de ayudar a los más pequeños. Así que basándome en esto y en el espíritu de la celebración del Día del Niño, podemos imaginar cómo sería una jornada inolvidable para ellos. Imaginemos por un momento que Kerem y Hande decidieron dedicar este día especial a los niños. Podrían haber organizado, o participar en, una visita a un orfanato. La sola idea de ver sus rostros llenos de sorpresa y alegría al ver a sus ídolos. Es algo que nos tocaría el corazón. Podrían haber preparado actividades lúdicas, juegos, manualidades, y por supuesto muchas fotos y autógrafos. Piensen en la emoción de los niños al poder interactuar con ellos, de recibir un abrazo, de reír juntos. Pero no sería una simple visita. Kerem, conocido por su energía y su espíritu aventurero, seguramente habría organizado juegos al aire libre. Tal vez un partido de fútbol donde él y los niños fueran los protagonistas, corriendo, riendo y creando recuerdos inolvidables. Hande, con su sensibilidad y empatía, se dedicaría a los más pequeños, a aquellos que quizás necesiten un poco más de cariño y atención. Les leería cuentos, les pintaría las uñas y les demostraría, con cada gesto, que son amados y valorados. Imaginen la escena, los niños con sus camisetas nuevas y sus caras sonrientes, rodeando a Kerem y Hande contándoles sus sueños y sus anhelos. Kerem con su voz grave y su mirada amable, escuchándolos atentamente, ofreciéndoles palabras de aliento y motivación. Hande con su dulce sonrisa y su abrazo cálido, transmitiéndoles seguridad y confianza. La atmósfera estaría impregnada de alegría, de esperanza y de un profundo sentimiento de conexión humana. Quizás para hacer este día aún más especial, Hande, con su gran gusto por la moda y el diseño, podría haber organizado un pequeño desfile de moda, donde los niños fueran los protagonistas. Imaginemos a esos pequeños desfilando con orgullo, luciendo ropa divertida y colorida, con Kerem y Hande animándolos desde el público. Sería una experiencia inolvidable. La elección de la ropa no sería casual. Hande, con su compromiso con la sostenibilidad y la moda ética, probablemente colaboraría con diseñadores locales para crear una colección de ropa infantil hecha con materiales reciclados y sostenibles. Promovería la conciencia ambiental desde una edad temprana, enseñando a los niños la importancia de cuidar el planeta y de tomar decisiones responsables. El desfile no sería solo un evento de moda. Sería una plataforma para celebrar la diversidad y la inclusión. Niños de todas las edades, razas y culturas desfilarían juntos, demostrando que la belleza reside en la diferencia y que la unión es la fuerza. Kerem y Hande desde el escenario enviarían un mensaje claro: todos los niños son hermosos, valiosos y merecen ser amados y respetados. También es muy probable que hayan participado en eventos públicos, como en plazas o parques, donde se organizan actividades especiales para los niños en este día.
Allí podrían haber compartido tiempo con los pequeños, jugando, charlando y, por supuesto, siendo un ejemplo de amabilidad y generosidad. Imaginen la cantidad de sonrisas que podrían haber regalado. En estos eventos públicos, Kerem y Hande no solo serían espectadores. Participarían activamente en las actividades, demostrando su entusiasmo y su compromiso. Jugarían con los niños, cantarían canciones, bailarían y, sobre todo, les dedicarían tiempo y atención. Se tomarían fotos con ellos, les darían autógrafos y les transmitirían mensajes positivos y motivadores. Kerem, con su espíritu juguetón, podría haber organizado concursos y juegos, creando un ambiente de diversión y camaradería. Hande, con su dulzura y su paciencia, se encargaría de los más pequeños, ayudándolos a participar y a sentirse incluidos. Juntos crearían un ambiente de alegría y celebración, donde cada niño se sintiera especial y amado. Y no podemos descartar una donación, ya sea de juguetes, libros o fondos para alguna organización que ayude a los niños necesitados. Kerem y Hande siempre han sido muy solidarios, y sabemos que harían todo lo posible por contribuir a un mundo mejor para los más pequeños. Su influencia y su popularidad serían un gran apoyo para cualquier causa que tenga como objetivo mejorar la vida de los niños. La donación no sería solo un gesto simbólico. Kerem y Hande se involucrarían activamente en la selección de la organización y de los proyectos a los que se destinaría la ayuda. Investigarían las necesidades de los niños, se informarían sobre las iniciativas existentes y se asegurarían de que la ayuda llegara a quienes más la necesitan. Además de la donación económica, podrían organizar campañas de recolección de juguetes, libros y ropa. Invitarían a sus seguidores a participar, creando una red de solidaridad que trascendiera las fronteras y llegara a todos los rincones de Turquía. Su objetivo sería claro: ayudar a construir un futuro mejor para los niños, un futuro donde tengan acceso a la educación, a la salud y a una vida digna. Además de estas actividades, es muy probable que hayan compartido mensajes en sus redes sociales, mostrando su apoyo y cariño a los niños de Turquía. Publicaciones con fotos, vídeos y mensajes inspiradores, resaltando la importancia de la infancia y la necesidad de proteger y cuidar a los niños. Imaginen la cantidad de personas que se unirían a esa celebración a través de sus perfiles. Los mensajes no serían genéricos. Kerem y Hande, con su creatividad y su autenticidad, encontrarían la manera de llegar al corazón de sus seguidores. Compartirían historias de niños que han superado adversidades, resaltando su valentía y su resiliencia. Publicarían fotos de sus propias infancias, recordando la importancia de la alegría, del juego y del amor familiar. Los vídeos serían especialmente emotivos. Podrían grabar mensajes directos a los niños, transmitiéndoles su cariño y su admiración. Invitarían a sus seguidores a reflexionar sobre la importancia de la infancia y a tomar medidas concretas para proteger a los niños. Juntos crearían una ola de conciencia y de solidaridad que resonaría en todo el país. Un aspecto muy importante de la personalidad de Kerem y Hande es su conexión con el arte. Podrían haber participado en talleres de pintura, música o teatro, donde los niños pudieran expresar su creatividad y talento. La oportunidad de inspirar y motivar a los pequeños en el mundo del arte sería algo sumamente valioso. Los talleres no serían solo una actividad recreativa. Kerem y Hande, con su pasión por el arte, verían en ellos una oportunidad para inspirar y motivar a los niños. Contratarían a artistas y educadores especializados, que pudieran guiar a los pequeños en la exploración de su creatividad. En los talleres de pintura, los niños podrían expresar sus emociones y sus sueños a través del color y de la forma. En los talleres de música podrían aprender a tocar instrumentos, a cantar y a crear sus propias canciones. En los talleres de teatro podrían desarrollar su imaginación, su capacidad de comunicación y su confianza en sí mismos. Kerem y Hande participarían activamente en los talleres, animando a los niños, compartiendo sus propias experiencias artísticas y creando un ambiente de apoyo y de inspiración. Su objetivo sería claro: ayudar a los niños a descubrir su talento, a expresar su individualidad y a creer en su capacidad para crear un mundo mejor. En definitiva, el Día del Niño con Kerem Bürsin y Hande Erçel seguro sería un día lleno de magia, alegría y emoción. Un día para recordar la importancia de la infancia, de la protección a los niños y de la esperanza en el futuro. Un día donde el amor y la bondad serían los protagonistas, y donde la sonrisa de cada niño sería el mejor regalo. Pero, ¿qué es lo que más destacaría de este día? Sin duda, la naturalidad y autenticidad con la que Kerem y Hande se conectarían con los niños.
Su capacidad para entenderlos, para escucharlos y para hacerlos sentir especiales. Su compromiso con la causa y su deseo genuino de hacer del mundo un lugar mejor para ellos. La imagen de Kerem con su carisma y su sonrisa contagiosa, jugando al fútbol con los niños. La dulzura de Ande abrazando a los pequeños y compartiendo momentos de ternura. La unión de ambos demostrando que el amor y la solidaridad son los pilares fundamentales para construir un futuro mejor. Esa sería la verdadera esencia de este día. Y no podemos olvidar la importancia de la educación. Kerem y Ande seguramente resaltarían la importancia de la educación para el desarrollo de los niños y su futuro. Promoverían el acceso a la educación, la igualdad de oportunidades y la necesidad de crear un entorno seguro y estimulante para el aprendizaje. Podrían haber visitado escuelas, hablando con los niños sobre la importancia de estudiar, de aprender y de soñar. Les contarían sus propias experiencias, compartiendo sus éxitos y sus desafíos. Les inspirarían a creer en sus capacidades y a perseguir sus metas con determinación. Kerem y Ande también podrían haber donado libros y materiales escolares a las escuelas, asegurándose de que todos los niños tuvieran acceso a las herramientas necesarias para aprender. Promoverían la creación de bibliotecas y de espacios de lectura, donde los niños pudieran descubrir el placer de la lectura y ampliar sus conocimientos. Imaginemos también que, como amantes de los animales, podrían haber organizado una visita a un refugio de animales, donde los niños pudieran interactuar con perros, gatos y otras mascotas. La enseñanza de la importancia de cuidar y proteger a los animales, de fomentar el respeto por la naturaleza y de inculcar valores como la empatía y la compasión. La visita al refugio no sería solo una actividad recreativa. Kerem y Ande, con su amor por los animales, verían en ella una oportunidad para enseñar a los niños la importancia de la compasión, del respeto y de la responsabilidad. Les explicarían cómo cuidar a los animales, cómo alimentarlos, cómo jugar con ellos y cómo entender sus necesidades. Podrían haber organizado talleres sobre el bienestar animal, donde los niños aprendieran a identificar las señales de sufrimiento y a actuar en consecuencia. Promoverían la adopción de animales abandonados y la importancia de esterilizar y castrar a las mascotas. Juntos crearían una conciencia de respeto por la naturaleza y de protección de los animales. Además, en la cultura turca, la comida es muy importante. Podrían haber organizado una comida especial para los niños, con platos tradicionales turcos y, por supuesto, con mucha diversión. La alegría de compartir una mesa, de reír juntos y de disfrutar de la buena compañía. La comida no sería solo una actividad alimentaria. Kerem y Ande, con su amor por la cultura turca, verían en ella una oportunidad para compartir la tradición y la alegría. Prepararían platos típicos como el kebab, el baklava y el ayran, y les explicarían a los niños los ingredientes y la historia de cada uno de ellos. La comida sería un momento de celebración, de unión y de intercambio cultural. Los niños podrían probar diferentes sabores, aprender sobre las tradiciones culinarias de su país y compartir risas y anécdotas con Kerem y Ande. La mesa se llenaría de alegría, de color y de un profundo sentimiento de pertenencia. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la importancia de la música. Kerem y Ande podrían haber organizado un concierto, donde los niños pudieran cantar, bailar y disfrutar de la música. La música es un lenguaje universal, que une a las personas y que transmite emociones. El concierto no sería solo un evento musical. Kerem y Ande, con su pasión por la música, verían en él una oportunidad para celebrar la alegría, la creatividad y la esperanza. Invitarían a músicos y artistas locales, que pudieran compartir su talento con los niños. Los niños tendrían la oportunidad de cantar, bailar y disfrutar de la música en vivo. Podrían aprender a tocar instrumentos, a crear sus propias canciones y a expresar sus emociones a través del sonido. El concierto sería un momento de alegría, de unión y de inspiración. En resumen, el Día del Niño con Kerem Bürsin y Hande Erçel en Turquía, sería un día de celebración, de alegría, de amor y de esperanza. Un día para recordar la importancia de la infancia y de la necesidad de proteger a los niños. Un día donde el amor y la bondad serían los protagonistas, y donde la sonrisa de cada niño sería el mejor regalo. Y a pesar de no tener detalles concretos del 23 de abril de 2025, estoy seguro de que, de una forma u otra, Kerem y Hande habrían honrado este día especial, demostrando su cariño y compromiso con los niños. Su presencia, su entusiasmo y su amor serían suficientes para hacer de este día algo inolvidable. Imaginen el impacto que tendrían Kerem y Hande en la vida de los niños.
Serían modelos a seguir, ejemplos de amabilidad, de generosidad y de compromiso social. Les demostrarían que es posible alcanzar los sueños, que la bondad es la fuerza más poderosa y que el amor es la respuesta a todas las preguntas. Kerem y Hande, con su fama y su influencia, utilizarían su poder para crear un mundo mejor para los niños. Defenderían sus derechos, promoverían la igualdad de oportunidades y lucharían contra la pobreza y la injusticia. Serían la voz de los que no tienen voz, los defensores de los indefensos y los protectores de los más vulnerables. Su legado no se limitaría a un solo día. Su impacto perduraría en el tiempo, dejando una huella imborrable en el corazón de los niños y de toda la sociedad turca. Su ejemplo inspiraría a otros a seguir su camino, a comprometerse con la causa de la infancia y a luchar por un futuro más justo y más humano. Y ahora, volviendo a la realidad, a pesar de no poder predecir el futuro, podemos estar seguros de que Kerem y Hande, con su corazón generoso y su espíritu solidario, siempre encontrarán la manera de celebrar el Día del Niño de una forma especial. Tal vez en el futuro podamos tener la suerte de verlos compartir su amor y su alegría con los niños de Turquía. Así que, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido imaginario por el Día del Niño con Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Se imaginaron la alegría y la emoción de ese día? ¿Se emocionaron al pensar en cómo Kerem y Hande harían de ese día algo especial para los niños? Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje. Por su tiempo, por su atención y por su cariño. Siempre es un placer compartir con ustedes mis pasiones y mis ideas. Y ahora me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué otras actividades creen que Kerem y Hande podrían haber hecho en este día especial? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan. Tal vez podríamos imaginar juntos un futuro donde Kerem y Hande compartan su amor y alegría con los niños en cada rincón del mundo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.